Como ustedes saben, hoy la invitación que le hemos hecho a Jorge tiene que ver con, bueno, una charla que quisiéramos que nos brindase en relación con un tema que le preocupa en particular a Jorge y que tiene que ver con urbanización y megalópolis, también por su condición de avellanedense, ¿no? Más allá de las propias especializaciones. El AMBA está atravesando con particular dramatismo la actual pandemia, con lo cual pensar en las consecuencias que la pandemia representa para las megalópolis y para las grandes concentraciones urbanas es una exigencia de la hora, pero también es una necesidad para poder pensar una planificación estratégica de zonas como la que nos importa hoy. Así que además de reiterar la bienvenida y el agradecimiento a Jorge porque haya aceptado nuestra invitación, saludo también a cada una y a cada uno de quienes están acompañando esta charla, en particular compañeras, compañeros representantes del espacio político que la convoca. Así que sin más, Jorge, porque para eso te invitamos, te escuchamos y te damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Nico, Zeta, Carlos, a todas las compañeras, los compañeros que armaron esto, que vienen teniendo estos encuentros, a toda la gente de las comunas, a los de Avellaneda que se sumaron a esta charla. Básicamente el tema de AMBA nos atraviesa a todos, nos atraviesa a la ciudad de Buenos Aires, atraviesa al conurbano, a los distintos conurbanos, y básicamente nosotros estamos pensando algunas cosas, hace rato que veníamos charlando esto, y a raíz de algunos compañeros que nos acercaron inquietudes de poder pensar una nueva urbanización a lo largo y ancho del país, empezamos a reflotar alguna información, algunos datos. Estoy lleno de papeles, voy a tratar de no llenarlo de datos, pero tengo que dar datos para que nos podamos ubicar y fundamentalmente reflexionar a partir de esos datos de qué manera podemos salir. Yo siempre digo que las conversaciones que uno tiene, si se da en el ámbito del aula, en el ámbito académico, uno construye conocimiento con los estudiantes, pero entre compañeras, compañeros, con los militantes, uno construye algo más que conocimiento, construye también la posibilidad de pensar políticas públicas y salidas hacia las problemáticas. No es solamente diagnosticar, sino pensar soluciones. Yo decía en una charla hace poco, los investigadores, cuando uno se sienta con investigadores en los posgrados y charlamos, generalmente se disparan preguntas, pero cuando me junto con los ingenieros aparecen soluciones, se disparan soluciones. Y en el caso de los militantes, esas soluciones tienen que ver básicamente no con una solución técnica, sino con pensar políticas públicas. Básicamente voy a poner un contexto. A partir de mediados de los 50, no solamente en Argentina, sino en el mundo, la multiplicación de población ha sido logarítmica, ha sido de un proceso absolutamente acelerado, ¿no? Para que tengamos idea, en los años 50 la relación entre lo urbano y lo rural era 80-20, o sea, 80% de la población era rural y un 20% es urbana. Para el año 2050, en el mundo, esa relación va a ser al revés, es decir, vamos a tener un 80% de la población absolutamente urbana y un 20% rural. Y esto en algunos países está un poco más complicado, ¿no? Fundamentalmente se da esta situación en determinadas ciudades, fundamentalmente en lo que es el Asia-Pacífico, en algunos países
preferentemente urbanos, como es el caso de Singapur, por ejemplo, y Argentina es uno de esos países. Si uno mira, si ustedes toman en cuenta el mapa, nuestro mapa, van a ver que hay una especie de L donde está concentrado más del 90% de la población. Esa L, si nos imaginamos el mapa de la Argentina, va de Córdoba a Rosario, de Rosario pasa por Buenos Aires y sigue hasta La Plata. Y ahí está concentrado aproximadamente el 92-93% de la población, si le sumamos dos ciudades más como Tucumán y Mendoza. O sea, prácticamente ahí está concentrado. El resto del país está prácticamente con una densidad bajísima. Y nosotros tenemos, no sé, Lanús, por ejemplo, uno de los municipios más densamente poblados de la República Argentina. Y a pesar de esto, la ciudad de Buenos Aires hace 4 censos que tiene una población estable, ¿no? Una cosa extraña, pero esto es lo que sucede. Y a su vez hay otras dificultades que después me voy a referir con respecto a la ciudad. O sea que el contexto que tenemos es complejo en cuanto a cómo se fue urbanizando la Argentina. Y esto tiene que ver con una cuestión histórica, es decir, el puerto en Buenos Aires lo que hizo fue canalizar hacia el mismo puerto, digamos, toda la producción, para voy a dar otros datos, y a partir de ahí la concentración primero en la ciudad y después en los conurbanos, que se van llenando, se van completando. Una megalópolis se define aquella ciudad que tiene más de X cantidad de habitantes, van cambiando la bibliografía, pero aproximadamente hay unas 20 megalópolis en el mundo del tenor de la ciudad de Buenos Aires, es decir, de alrededor de más de 10 millones de habitantes, para poner un número redondo y no dar mucha vuelta. Y a su vez se plantea que esto va a ir creciendo, porque se van llenando los vacíos. Entre el primer cordón del conurbano, el segundo y el tercero, había como, si uno iba a Mar del Plata, saliendo de Buenos Aires, iba viendo campo, ahora cada vez hay menos. O sea, se va llenando eso. O sea, se van completando esos vacíos con urbanizaciones, y hay un fenómeno que se está dando en este tiempo, en este último tiempo, que es la toma de tierra, fundamentalmente porque la gente lo que fue haciendo, acercarse a los centros urbanos, por un tema de empleo, por un tema de sobrevivencia, básicamente, ¿no? El 40% de la población argentina está en 6 ciudades, básicamente, en esas 6 ciudades, de lo que es la cuestión productiva. El 70% del flujo de bienes y servicios está en 5 ciudades. Y el 30% de los establecimientos productivos aproximadamente están en el AMBA, de los cuales el 60% son pymes. Estos datos son los que nos dan cómo está centralizado en nuestro país y tenemos un grave problema en este sentido, de desarrollo, claramente. Y hay como una mirada unitaria de todo esto, que vuelvo a decir, excede el tema de la ciudad de Buenos Aires. Esto excede a los porteños. Y hay otro problema, que es la concentración de la riqueza y la mayor desigualdad que genera el uso de la tierra. La CETEP, los amigos de la CETEP hicieron un informe hace poco tiempo, donde definieron que el 1% de los productores posee el 36% de la tierra, que por supuesto es la tierra más fértil de la Argentina. Y el 51% de las familias agricultoras tiene el 2% de la tierra. Fíjense lo que significa eso. Por supuesto, no son las más fértiles, ¿no? Y salió un artículo que la otra vez establecimos una discusión con el amigo Lamberto, que es de Santa Fe, en uno de estos encuentros, por ahí anda Walter, que fue partícipe también, donde un artículo que esto no es hay que chequearlo, yo le dije a él, hay que chequearlo porque es un artículo que publicó un medio de Santa Fe, que el 60% de las tierras de Santa Fe está en manos del 0,06% de privados. La tierra de Vicentín, cuando estamos discutiendo ahora toda esa cuestión, ¿no? El 0,06% de la población de
Santa Fe tiene el 60% de las tierras productivas. O sea, claramente eso nos muestra algunas cuestiones a tener en cuenta. No, hay una cantidad enorme de datos, la verdad que venimos haciendo análisis de distintos tipos, yo no los quiero matar con datos, pero voy a dar un dato más que me parece que es importante, sobre todo ahora porque está en discusión el tema de la seguridad. Pareciera hoy que el amigo Bernie y la amiga Sabrina se han puesto de acuerdo, parece así, pero la realidad es que se viene discutiendo mucho el tema de la seguridad. Supongo que en la ciudad debe pasar lo mismo que nos está pasando aquí en los conurbanos. Y hay distintos estudios, pero me voy a referir a uno solo, que dice que la transferencia de recursos entre víctimas y criminales aproximadamente, o victimarios, es del 2,1% del PBI. Si uno analiza eso a nivel regional, es aproximadamente todo el gasto, es mayor que todo el gasto que se hace en educación en toda Latinoamérica. Para que tomemos dimensión de lo que significa ese dato con respecto a cómo manejarlo de manera tal para ver cómo se resuelve esto. Los tipos que hacen los estudios en general de criminología o es gente que lo economiza básicamente, vamos a decir entre compañeros, son gorilas, básicamente son tipos gorilas, pero que en los datos llegan a conclusiones muy interesantes. La primera, que esto se debe a la mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, y eso es un buen dato, me parece, que hay que tomar en cuenta. Y que los beneficios, la mayor cantidad de beneficios del delito aumentan esa distancia entre los niveles delictivos. Con lo cual, aparecen varios aspectos aquí. Uno de ellos es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? A mayor desigualdad, mayor problema de seguridad ciudadana. Y esto tiene una enorme correlación con el PBI. Como el PBI, por efecto de la pandemia, claramente va a bajar, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que van a aumentar los niveles delictivos. Lo estamos viendo todos los días. Fíjense que la agenda que marcan los medios hegemónicos normalmente lo va corriendo al arco. Ahora están con el tema del jubilado que mató a un chico en Quilmes, pero eso se va a repetir y se viene repitiendo todo el tiempo. Y tiene que ver básicamente con un aspecto que es objetivo, que tiene que ver con estos números, pero que básicamente responde a eso. Yo hice un punteo con respecto a los temas que evidentemente los problemas de aglomeración urbana tienen, y entre esos problemas, la verdad que el listado puede ser infinito, pero entre esos problemas hay un tema que para mí es clave, que es el hábitat, ¿no? Alberto Fernández ha creado un ministerio que está vinculado al tema del hábitat, y básicamente lo que hemos notado, sobre todo en los sectores más pobres o más vulnerables de nuestros espacios públicos y de nuestros territorios, que le pedíamos a la gente que se quede encerrada, que se lave las manos, que tenga cuidados con ciertos protocolos, pero la realidad es que había lugares donde no había agua potable, hay lugares que no tienen cloacas, y hay lugares que están absolutamente hacinados, ¿no? Lo de la Villa 31 o Barrio 31, como lo llaman ahora, era un ejemplo que tiene que ver con eso. O sea, había una problemática que no nació ahora, que viene hace muchos años. Claramente ahí tenemos que hacer un trabajo coordinado. El AMBA, como política, lo que nos enseñó la pandemia es que tenemos que gestionarlo en conjunto, claramente, ¿no? El segundo tema es los servicios sanitarios, agua potable, cloaca, desagües pluviales. Creo que claramente hay que trabajarlo con mucha estrategia. Fíjense en que la inversión que se hizo fue muy fuerte del 2003 al 2015 en obras de saneamiento, y sin embargo todavía
no pudimos resolver absolutamente el tema del agua potable. Y esto tiene que ver primero con una decisión política del gobierno de Néstor, que fue AISA, la creación de AISA, con una empresa con capitales privados que supuestamente iban a resolver todos los problemas y que pensaba empezar a resolver los problemas definitivamente hacia el 2023. Y la verdad es que tuvimos una inversión fortísima, no llegamos a eso y después vino el macrismo, con lo cual claramente podíamos haber estado, por lo menos en carácter de agua potable, sin lugar a duda, y con cloacas por ahí mucho más cerca, resolviendo situaciones estructurales que tiene toda la zona del agua. El otro problema que surge claramente es el de residuos sólidos urbanos. Y acá hay varios aspectos a analizar. Un aspecto tiene que ver con la economía popular, cosa que por ahí me voy a extender un poco después. Pero claramente tenemos un problema allí. Hay sectores, hay zonas, hay territorios que en esta pandemia han quedado sumamente expuestos por las problemáticas de los residuos sólidos urbanos. Un gran problema que tenemos que resolver y que, como cuestión estructural, tiene que ver, por ejemplo, con el SEAMSE y con la imposibilidad de seguir tirando en el SEAMSE, lo que el amigo Daniel en Acumar, seguramente uno de los temas a resolver, y nosotros teníamos algunas salidas con respecto a eso, es qué hacer con los residuos sólidos urbanos. Claramente no se va a poder seguir acumulando de la manera que lo venimos acumulando, y básicamente hay que pensar algunas soluciones, me parece, mucho más innovadoras y creativas. Y hay que ver qué cosas se hacen, qué cosas se pueden hacer y cómo se plantea esto. Pero claramente los residuos sólidos urbanos pasan a ser un problema clave. Junto con eso, el transporte, ¿no? El transporte, fíjense en que uno de los elementos que la pandemia puso, sobre todo cuando hubo que ajustar la cuarentena y volver a fase 1, fue ajustar el transporte público, ¿no? Cuando la ciudad decidió abrir muchos sectores, sobre todo los comerciales, y si abren algunos sectores de empleo que exige un flujo de paso del conurbano a la ciudad, claramente se afecta la circulación del virus y básicamente podemos tener un problema. Hay también distintas situaciones que hay que trabajar muy claramente. El otro tema es el consumo eléctrico. Acá vemos otro problema, no sé allí en la ciudad, pero aquí en el conurbano tenemos innumerables problemas con el sur. Innumerables problemas. Mucha gente que en situación de pandemia, con el tema de la conectividad, donde la educación nos pone de cara a tener educación online, resulta que no pueden tener conectividad simplemente porque no hay luz. No digamos ya el tema de la conectividad en sí, las herramientas digitales, etcétera, etcétera, sino que no hay luz. Y hay sectores, acá hay un sector de Villa Domínico que estuvo prácticamente una semana sin luz, y así como ese hay otros que han estado en Docsub, que han estado 3 o 4 días sin luz, y así lo pudimos visualizar en distintos lugares. Claramente, alguna cosa hay que hacer ahí. O sea, claramente, todo el aumento infernal de tarifas que tuvieron no fue a obras. Y no solamente no fue a obras, sino que el sistema se siguió deteriorando, y sí hubo inversión en generación hasta el 2015, no mucho más que eso, salvo alguna cosa bastante comprometida que ha tenido el gobierno de Macri con respecto a las energías eólicas, que está en estudio, porque claramente se habla de, no quiero decir curro, pero no me sale otra palabra, con respecto a lo que ha pasado en cuanto a las energéticas. Así que claramente es un tema donde sé que el gobierno nacional está trabajando y tiene que trabajar muy fuerte, porque evidentemente ahí tenemos una dificultad y hay que tomar algunas decisiones, porque claramente ya Edesur ha mostrado su absoluta ineficacia para poder gestionar y para poder llevar adelante cuestiones de tendido eléctrico tan elemental como son el tendido domiciliario. El otro aspecto que me parece que va a ser afectado también por la pandemia es el tema del empleo. Y ahí claramente hay que pensar también algunas políticas públicas
con respecto a esto. Fíjense que hubo una diferencia entre el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad cuando toman la decisión qué abrir. La ciudad decide abrir comercio, la provincia decide abrir industria. Hay también ahí, detrás de esa decisión, una concepción ideológica. Es decir, la necesidad de pensar por dónde pasa, porque claramente hay industrias que al cortar el circuito productivo, volver a retomarlo se complica muchísimo más. Y también el concepto de lo que es comercio de cercanía, ¿no? y las zonas comerciales, ¿no? En el caso de la ciudad, el caso de Once, o el caso de, no sé, Avenida Santa Fe, por ejemplo, y lo que se, toda una discusión que se dio, que es comercio de cercanía y que es centro comercial. El tema del empleo es un tema que va a haber afectado. Macri recibió, su pesada herencia era un desempleo que rondaba el 6% y nos dejó un desempleo superando los 2 dígitos. La diferencia es que él lo tomó con casi sin deuda y nos dejó un país endeudado prácticamente en 40 puntos más del PBI, casi un poquito más del doble de lo que lo tomó, y con esa característica de empleo. Y lo que yo tengo claro es que la nueva normalidad, no quiero que sea la vieja normalidad. La verdad que no tendría sentido, no tendría, la verdad que la pandemia no hubiera servido de nada. Si es verdad eso que dicen algunos, que la pandemia puede ser una oportunidad sería si fuéramos capaces de hacer algo distinto. Porque la vieja normalidad era una normalidad que tenía una enorme desigualdad, y yo no quiero eso. Y tenía un desempleo superior a los 2 dígitos. Y tenía más de un 40% de economía informal. Y tenía otro tanto de deficiencias, como los venía planteando en transporte, en hábitat, en servicios sanitarios, en desarrollo, y en una cantidad de variables más que sería infinito de nombrar. Entonces el empleo pasa a ser también un hecho fundamental. Y yo voy a dar un dato nada más, pero me parece que es importante. Cuando aparecen las pandemias, uno va a la historia y empieza a ver qué es lo que pasaron en otras pandemias. Y lo que sucedió con la pandemia del cólera, sobre todo en el siglo XIX, es que obligó a rediseñar las ciudades modernas, ¿no? Esto nació en Londres. En aquel momento también había anticuarentenas que decían que esto en realidad era una gripecita, que iba a pasar, que no tenía problema. Pero la realidad es que un médico, John Snow, descubrió que el cólera, así como otras enfermedades de aquel momento, tenían que ver con la contaminación del agua. Y solamente este descubrimiento hizo que se pudieran diseñar las ciudades modernas, lo que conocemos las ciudades modernas, de otra manera. O sea, salimos de aquel concepto de ciudades medievales y pasamos a un concepto de ciudades más modernas. Esto implicaba, primero, hacer cloacas. Si uno piensa en Buenos Aires, como vieron que las calles, los empedrados, todavía uno lo puede ver si cruza a Colonia y alguna avenida, donde todas las cloacas desembocaban en empedrados que circulaban junto con el agua de lluvia. No había cloaca, no existía el concepto de cloaca, porque no hacía falta. Y el agua se tomaba directamente del río. Esto obligó primero a 2 definiciones claves: la creación de obra sanitaria nacional y pensar el saneamiento, y dentro del saneamiento pensar 2 ejes, uno en el agua potable y otro en las cloacas. Pero no solamente eso, sino que junto con eso también se empezaron a pensar distintos esquemas de cómo poder planificar las ciudades para evitar este tipo de cosas. Entonces se empezaron a pensar hospitales con otras características que pudieran atender a la población. Y hubo una enorme migración, bueno, lo que se conoce por la historia, de sectores acomodados que fueron al norte de la ciudad y
los sectores más pobres quedaron en el sur de la ciudad. Básicamente esto fue lo que pasó en términos muy groseros, para no extenderme mucho, en la ciudad de Buenos Aires, pero esto se extendió a los conurbanos. Pasó exactamente lo mismo. Y los conceptos sanitarios tuvieron que pasar muchos años para poder trabajar un concepto que era el de la prevención. Y esto se lo debemos a Perón, porque recién en el primer gobierno de Perón, Ramón Carrillo, un enorme sanitarista que todos conocemos, fue el que acuñó el concepto de prevención y decía, tenemos un ministerio que cuida a las vacas y no tenemos un ministerio que cuida a las personas, y ahí Perón crea el Ministerio de Salud. Vaya paradoja al destino, Macri convierte el Ministerio de Salud en Secretaría de Salud, ¿no? Y eso fue lo que, uno de los aspectos que hoy estamos sufriendo, que muchas obras que estaban iniciadas y que estaban avanzadas se paralizaron, y no es que la obra queda en el 80% que se dejó en el 2015, se retrocede para atrás. O sea, hoy estaba viendo hace poquito, por ejemplo, de los 3.000 jardines que iban a hacer, que hicieron 18, de esos 3.000 jardines, uno estaba en La Matanza, estaba en el 95% de su ejecución, faltaba solo el 5%, y lo que sucedió es que se paralizó la obra, no se hizo más nada, la obra fue vandalizada, y hoy esa obra está en un 30% de vuelta. ¿No? Esto es lo que pasa con estas cosas. Esto es lo que no se puede perdonar, sobre todo de los gobiernos neoliberales, que no les importa este tipo de cosas. Porque eso es ideológico, claramente es ideológico. Entonces, la concepción de lo epidemiológico, lo sanitario, también va a cambiar a partir de esta pandemia. Fíjense que se tuvieron que terminar hospitales que estaban iniciados y no estaban sin terminar, se reforzaron unidades sanitarias, se hicieron 12 hospitales móviles, se trabajó en obras que pueden tener distintos avances de acuerdo a la lógica que tiene la propia enfermedad. Así que bueno, desde ese punto de vista también tenemos que revisar otro concepto que nosotros veníamos trabajando en la carrera de enfermería, es que claramente la enfermería va a tener también un aspecto distinto, es decir, va a haber una enfermería domiciliaria. No va a ser hoy los grandes hospitales, sino claramente vamos a tener que repensar cómo va a ser el sistema sanitario de cara al futuro. Esto no quiere decir que tengamos que tirar los hospitales, sino que claramente los vamos a tener que adecuar para un esquema distinto. Fíjense que no se pueden mezclar pacientes a partir del COVID. Esto seguramente tanto a médicos como ingenieros y arquitectos nos va a obligar a pensar distinto cómo diseñar eso. Lo mismo va a pasar con las escuelas. Las grandes escuelas claramente hoy no van a poder tener aulas de la misma manera. Y claramente nos obliga también a pensar el ejercicio de la docencia desde otro punto de vista. Y claramente también a todos los que vivimos en estos grandes conglomerados urbanos, nos obliga a pensar la república de una manera más federal, porque el centro del universo no está en Buenos Aires y tenemos que buscar desde ese punto de vista alguna salida. Yo voy a tirar dos o tres ideas o cuatro, no más de eso, y después en todo caso lo dialogamos y vemos las cuestiones que me plantean. Primero, Argentina tiene un montón de lugares productivos que han dejado de ser productivos. No voy a hablar de historia con ustedes, somos todos compañeras y compañeros que conocemos lo que pasó en la Argentina a partir del 76 y las ruinas que dejaron gran parte de nuestro país. Todos esos lugares productivos habría que volver a hacerlos productivos. Simplemente que no podemos esperar grandes inversiones de los privados, sino habrá que pensar en una combinación de inversión privada, economía popular, cooperativas, el Estado. Tampoco le podemos pedir todo al Estado. El Estado no va a poder con todo, claramente. Algunos compañeros están planteando una renta básica universal, concepto con el cual estoy de acuerdo, con lo cual nos obliga a pensar cuál es el sistema político que se viene. Yo creo que hay que discutir un montón de cosas, no me voy a meter en eso porque es largo, pero entre otras cosas venimos planteando los sistemas de representación y venimos planteando el hecho de que claramente el sistema capitalista
salvaje, neoliberal que hemos vivido desde el 76 para acá, está en franca decadencia. Yo le decía la otra vez a los compañeros mexicanos, a algunos amigos de allá, que los imperios, Perón decía que los imperios nacen, crecen, se reproducen y mueren, y creo que estamos observando la caída de un imperio, básicamente, ¿no? Y así como el imperio romano tuvo a un Calígula, el imperio americano tiene el nombre de un personaje de Disney. Y yo creo que claramente hay ahí una caída. Siempre pasa con estos personajes que son los que coadyuvan a que esto pase. Y la verdad yo no quisiera un cambio de un imperio por otro. Me parece que hay que construir otra humanidad. Ahí el Papa Francisco está tirando líneas, hay muchos que están pensando, hay filósofos que vienen pensando esto, y me parece que puede pensarse una salida. Si la renta básica universal genera un ingreso para que la humanidad tenga una sobrevivencia y pueda salir de esta inequidad tan enorme que tenemos, donde el 1% de la población mundial tiene más del 50% de los bienes y el 90% tiene no más de 1 o 2% de todos los bienes y riquezas del mundo. Digo, esa injusticia es irreparable, es inevitable, la violencia es inevitable que pasen cosas como las que están pasando en el mundo. ¿No? El caso de Estados Unidos, lo que está pasando no es solamente un tema racial, es mucho más profundo, me parece a mí. Si nos quedamos solo con el tema racial, nos vamos a equivocar. Me parece que es mucho más profundo. Entonces, si logramos ese piso, que sería un socialismo, la otra vez tuvimos una conversación con Amado Gurú y él planteaba 3 escenarios futuros, ¿no? Una especie de neosocialismo, donde este concepto de la renta básica universal parece interesante. Hay a quienes plantean el neofascismo, hay una discusión en estos días en las redes entre Horacio González y Jorge Alemán, que plantean si la salida es por izquierda o por derecha. Yo creo que no, creo que los dos, de alguna, y muy humildemente digo, están mirando desde un solo cristal, si viene una extrema derecha o no viene una extrema derecha, pero sí puede ser una salida neofascista. Digamos que hubo, la fiebre española, por ejemplo, generó un neofascismo que no era el nazismo, precisamente, y el fascismo, y no es descartable que pueda venir un neofascismo. O puede haber un refuerzo del neoliberalismo, es decir, un egoísmo centrado a partir de estos libertarios, estas cosas raras que andan por el obelisco, que de alguna manera a veces terminan generando aspectos que pueden ser también peligrosos. Yo creo que si logramos un piso con un socialismo que genere una renta básica con sobrevivencia, y logramos a partir de ahí un capitalismo un poco más humanizado que permita, a partir del esfuerzo y del desarrollo que puedan tener los actores y actrices de la sociedad, me parece que se puede lograr alguna síntesis de todo eso. Y eso tiene un nombre, se llama peronismo, no tiene otro nombre. Digamos, es eso, en el fondo es eso. ¿Sí? Ahora, si lo decimos así, probablemente entremos a discutir lo partidario, así que me parece que ni siquiera hay que ponerle nombre. Me parece que de alguna manera tenemos que pensarlo lo más abarcativa posible. Entonces, nosotros estamos trabajando en distintas ideas. Una idea es una nueva urbanización referido a esos lugares productivos abandonados en determinados lugares. Hay muchas iniciativas. Cada vez que hablo de esto me mandan ejemplos de ciudades, de lugares. Hoy me mandaron un ejemplo de una ciudad de Santa Fe que está haciendo esto. La otra vez me mandaban algo de Tapalqué. Es decir, hay lugares y algunas intendencias que abrigan la posibilidad de que existan flujos migratorios internos dentro de nuestro país que posibiliten mejorar el estándar de vida. Y esto implica el vínculo con la naturaleza, que también nos pasó factura la naturaleza con todo lo que le hicimos, y la construcción de una sociedad un poco más justa. Y eso tiene que ver con empleo, tiene que ver con educación, tiene que ver con una producción sustentable,
sustentable ambientalmente y productivamente y económicamente, y tiene que ver también con el intercambio de bienes y servicios con distintos sectores del país. Creo que nosotros vamos a salir en una primera etapa de esta situación, como la Argentina lo pudo hacer muchas veces. Uno lo escucha al presidente y lo ve. En ese sentido, creo que tenemos una coincidencia de optimismo con respecto a que con incrementar el consumo interno vamos a salir. Pero eso tiene una primera etapa. La segunda etapa y el cuello de botella lo tenemos cuando se empiezan a fugar los capitales, cuando viene el tema del dólar, cuando empiezan a ver que el cepo, que las libertades y esta cosa que para mí es una discusión vana entre libertades e igualdad. No existe igualdad si no hay libertad, y no existe libertad si no hay igualdad, porque incluso la economía de mercado, que muchos defienden, tiene que ver con que los actores económicos tienen que estar en igualdad de condiciones. Si hay monopolio, si hay oligopolio, cosa que pasa en la Argentina, no hay una libertad de mercado concreta y real. Y esto también hay que discutirlo. Y hay que discutirlo, desde, si quieren, desde ese lugar, desde el lugar del liberalismo. También estamos dispuestos a discutirlo. Pero esto significa que posicionarnos de cara a esto implica pensar nuevas ciudades y nuevos urbanismos. Y cierro acá, sobre todo por los compañeros de las comunas, que me parecía que podíamos pensar esto. Yo creo que más allá de pensar el AMBA estratégicamente, tenemos que ir pensando cada uno de nuestros barrios de manera escalonada e integrada. Claramente no hay posibilidades de salir y creo que la gran enseñanza de esta pandemia va a ser que no se puede pensar la ciudad fragmentariamente. Yo creo que una de las críticas que le hago al PRO, básicamente, al gobierno de la ciudad, es que ha intentado fragmentar la ciudad, ¿no? La ciudad de tal cosa, la ciudad de tal otra, ponemos una zona ahí, y parece que si ponemos un edificio público ya está. La verdad no es eso. Yo creo en una ciudad que tiene que ser estratégicamente planificada, y a partir de esa planificación tiene que tener desarrollos que seguramente van a ser distintos hasta que se vaya logrando esa igualdad que pregonamos. Y esto significa, por ejemplo, que si bien hay un montón de hospitales, hay zonas de la ciudad donde las ambulancias no entran. Y claramente eso es injusto y no lo podemos permitir. Entonces tenemos que trabajar en políticas sanitarias que exceden solamente la construcción de un hospital o una unidad sanitaria. Y sabemos también que el tema de seguridad no es un tema de los ricos, fundamentalmente afecta a los más pobres. Y también tenemos que dar este debate y esta discusión, porque si no nos quedamos en discusiones de ricos y pobres, y la verdad que no es esa discusión, me parece, en esta etapa. Y también el tema educativo, ¿no? Porque claramente los que más sufrieron y más han padecido esto son los chicos de los barrios más vulnerables. Yo voy a dar el dato de nuestra escuela de Villa Azul. El 40% de los chicos tuvo más o menos buena conectividad, un 40% tuvo una conectividad muy mala, porque en la casa la misma máquina la usa la madre, el padre, el hermano, la hermanita, el otro hermanito, y no había manera de tener eso, y un 20% directamente no tenía conectividad. Directamente. O sea que claramente estamos lejos de poder pensar una salida educativa si no resolvemos un tema de conectividad. Con lo cual el tema de conectividad pasa a ser un derecho, y creo que hay que pensarlo como un derecho también para coadyuvar o para ayudar al tema educativo. Y por otro lado, y lo último que quiero decir, después vamos a lo que quieran charlar, me parece que la cuestión pasa por generar e integrar comunidad, no pasa por hacer obras. Una escuela, una unidad sanitaria, un hospital lo puede hacer cualquier arquitecto, cualquier ingeniero, yo soy ingeniero civil, lo que no puede hacer cualquier ingeniero es crear comunidad. Y esa creación de comunidad se genera con los docentes, con los padres, con los estudiantes, con los no docentes, se genera todo el tiempo, con los actores del barrio, con las cooperativas, con todos, absolutamente con todos. Ahí es como se construye comunidad. No pasa por hacer una obra, tocar e irse y poner un cartelito lindo, así no se resuelven las cosas. Se resuelve, de verdad, si uno es capaz de crear comunidad. Y crear comunidad implica eso. Con lo cual, las obras tienen que ir de la mano de eso. Y tienen que ir de la mano del propio barrio, de la propia
valga la redundancia, la propia comunidad. Por eso me parece que desde ese punto de vista tenemos que pensar el AMBA estratégicamente, la tenemos que pensar integradamente y la tenemos que pensar como un proyecto de país, como un proyecto nacional. Estamos en una zona crítica y claramente parte de los problemas tienen que ver con el contexto que hice al principio, pero parte tiene que ver también con las carencias de políticas públicas que hemos tenido en el último tiempo. Así que bueno, yo no sé, Z, cómo ustedes lo tienen pensado, no me quiero extender mucho más, pero espero que se haya entendido la idea principal que yo quería transmitirle, porque me parecía que sería interesante poder debatirla y poder discutirla entre compañeros y compañeras. Muchas gracias. Las preguntas, Jorge, que se han ido acumulando durante tu exposición, son una muestra clara de que sí se entendió, si es que esa es tu preocupación. Yo te voy a transmitir algunas de esas preguntas. Me parece que será mejor hacerlo paulatinamente para que no se amontonen todas y vos las puedas responder. Antes de pasar a las preguntas, quería saludar la presencia y el acompañamiento de esta charla de Isis Cibes, comunera de la Comuna 5 de la Ciudad de Buenos Aires, y de la mesa de conducción de Peronismo para Todos, Lucho Fernández, Roberto Bonetti y Carlos Benítez, además de Fabio Pirone, que además de ser integrante de la mesa de conducción de Peronismo para Todos, también es comunero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Comuna 5. Bueno, te paso entonces más o menos ordenadamente un bloque de preguntas. La primera tiene que ver, además de con una afirmación en relación con la provincia de Santa Fe. Ricardo Herrera nos dice que el 60% de las tierras de esa provincia están en manos del 0,06% de la población, y te pregunta, ¿qué mecanismos pensás vos que es necesario poner en marcha para trabajar el desarrollo estratégico territorial de la nación, de modo que éste tenga un carácter federal? Sí, hoy hablábamos en un conversatorio, la pandemia es un problema global, claramente requiere una salida global. O sea, fíjense que tuvimos muchos problemas entre provincias. El otro día veía una mujer que está atascada en Chubut y no puede llegar a La Rioja, de donde vive, porque no puede pasar las provincias, ¿no? Esto también tiene que ver con un grado de cómo se resuelven estos temas. O sea, claramente no se resuelve cerrando las fronteras, se resuelve pensando soluciones globales. La Organización Mundial de la Salud, probablemente uno le puede criticar cosas, pero de alguna manera pudo articular algunas cuestiones generales, ¿no? Yo creo que se viene una discusión mundial, y me parece que nuestro presidente está a la altura cuando está planteando estas cosas, de gobernanza globalizada. O sea, hay temas que son globales y deberán atacarse globalmente. Y hay temas que son nacionales, o sea, no son solo de la ciudad o de un distrito como puede ser, no sé, Avellaneda, Lanús o lo que sea. Me parece que pensarlo de esa manera es un error. La Argentina tiene que reconstruirse federalmente, ¿no? Ya Scalabrini Ortiz hace 70 años nos planteaba, o más, nos planteaba la red de trenes y cómo estaba diseñado para un país agroexportador, y no podemos salir de esa discusión, de ese debate. ¿No? Ahí Carlos y algunos amigos y compañeros, bueno, los Carlos, sacaron los libros que creo que hay que volver a leerlos de Perón. Ya Perón se anticipaba a todo este tipo de cosas, básicamente cuando hablaba del medio ambiente, cuando hablaba de alguna de las problemáticas, que parecía al tipo, bueno, no, me parecía, era un adelantado en este sentido con respecto a esas temáticas. Yo creo que eso requiere salidas absolutamente globales. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como militantes? Porque estaría buenísimo que uno se pare acá y diga, che, habría que hacer tal cosa, tal otra. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros, dentro del lugar donde está, tenemos que generar conciencia de la sociedad que queremos vivir. O sea, la igualdad tiene que ser un grito de conciencia, tiene que ser un trabajo constante, permanente. Si nosotros queremos cambiar la situación imperante haciendo las mismas cosas, como decía Einstein, no la vamos a cambiar.
vamos a seguir logrando los mismos resultados. Lo que tenemos que lograr es, seguramente, algunas otras políticas. A mí me parece que hay un aspecto en eso, no me voy a extender mucho, solamente me voy a detener en este punto. Yo creo que hay que replantearse el tema de los partidos políticos en la Argentina y en el mundo, ¿no? Pero particularmente en Argentina. O sea, qué rol cumplen los partidos políticos y cómo podemos hacer para que eso de verdad se lleve de la mejor manera posible. Una vez en México nos contaba alguien muy allegado a López Obrador que López Obrador había decidido que una mujer de su máxima confianza, en vez de llevarla de ministra, la dejó a cargo del partido. Morena es el partido que él había creado, porque lo que necesitaba es una mirada distinta desde el partido político, distinta al de la gestión. El problema que tenemos en nuestros conurbanos es que el intendente es el presidente del partido, entonces el partido termina siendo un agente de propaganda del gobierno local y no cumple la función que tiene que cumplir, que es el debate, la posibilidad de abrir mesas de diálogo, de discusión entre las compañeras y los compañeros, poder sentarse con quien gestiona y poder intercambiar y ver, porque nadie en la gestión es perfecto, todos cometemos errores, es esa posibilidad de intercambio. Entonces, los sistemas de representación también deberían involucrar a eso. Fíjense que en muchos casos discutimos cosas sin el expertise necesario porque el Congreso no tiene todos los perfiles para discutir determinados temas. Y los sectores terminan siendo corporativos. Y acá hay otra discusión. Es decir, ¿qué hacer con las corporaciones? ¿Las vas a combatir? ¿Te vas a parar de alguna manera? ¿Vas a tratar de negociar? Una discusión histórica. ¿Qué hacemos con las corporaciones? Bueno, Perón había planteado esto también, lo había analizado, lo había discutido. Y él abonó a un discurso y a una idea que yo creo que sigue siendo actual, que es la comunidad organizada, ¿no? Uno vuelve a releer eso, y la comunidad organizada era que todos los sectores de la sociedad se sintieran representados y que iban canalizados a partir de los partidos políticos, ¿no? Que no somos iguales, que tenemos diferencias. Y que está bien que tengamos diferencias. Y está bien que nos sentemos a discutir esa diferencia. Ahora, pasó un tiempo en la Argentina que si vos te sentabas con alguien que pensaba distinto, te masacraban del mismo lugar. En estos días apareció la idea esta de fuego amigo. Yo creo que nosotros, como movimiento nacional y popular, somos heterogéneos y esa es nuestra fortaleza y nuestra potencia si la podemos canalizar bien. Ahora, si la usamos para matarnos, claramente eso conspira contra nosotros. Y de ahí se va a agarrar la derecha, el PRO, todos estos engendros que se fueron armando. Entonces, yo voy a dar una definición muy de ingeniero civil. ¿Cuál es la diferencia entre una fisura y una grieta? La fisura es cuando una pared o el hormigón se fisura, la fisura no trabaja, con que se selle, ya está, se arregla. En cambio, la grieta empieza a trabajar. Cuando trabaja, llega un momento que se rompe. Entonces, la grieta siempre le sirve a la derecha para meterla en el movimiento nacional y popular para que se rompa, para que peleemos entre nosotros y no poder lograr eso. La única manera de arreglar esa grieta es que no exista esa grieta. La diferencia entre la LIC y los que podemos decir que somos parte de un movimiento nacional y popular, que nosotros los tenemos que incluir a todos, incluso a los que son de la LIC, incluso a los que no nos gustan. Ahora ellos no nos van a incluir nunca, ellos siempre van a querer una LIC. Y eso se nota porque, aparte de ser una matriz ideológica, también es una forma de construcción política, que es segmentaria, es fragmentaria, es sectaria. No podemos entrar en esos esquemas. Eso de la ley pasa con la derecha, en nuestro caso neoliberal, y pasa con la izquierda trotskista, digamos, pasa con eso, que también son sectarios, también son elitistas, con otra concepción, por ahí nos podemos sentir más de acuerdo con algunas concepciones con uno que con otro, pero en el fondo también hacen lo mismo. Por eso creo que tenemos que construir entre todas y todos una cuestión muy heterogénea, muy democrática, muy abierta, que nos permita poder pensar que la igualdad no es una utopía, sino es una construcción permanente. Creo que vamos a abusar de tu tiempo, rector, porque hay muchas muy buenas preguntas. Antes de pasar a las siguientes, quiero hacer un aviso parroquial, si vos me permitís, y una aclaración. La aclaración es que
Me equivoqué, le pido disculpas a Fabio Pirone, lo nombré como comunero de la Comuna 5 cuando en realidad es de la 9, Liniers, Parque Avellaneda, Mataderos, así que disculpas, querido Vasco. El aviso parroquial es, hay un libro recientemente publicado por Undave Ediciones que se llama La gestión de la obra pública, en la que están varios aspectos de los que está tratando acá Jorge hoy, en particular mencionados en el texto introductorio que le pertenece. Entre otras preguntas, Jorge, hay dos que te las hago juntas, de Carlos Benítez, de la mesa de conducción de PPT, que se pregunta y te pregunta qué hay de las posibilidades de conformar un ente tripartito de AMBA para que aborde cuestiones como salud, educación, transporte, políticas institucionales, es decir, tener una concepción de planificación estratégica y orgánica. Y más o menos emparentada con esta pregunta, Carlos también te pregunta si entre las universidades del conurbano, frente a la pandemia, ha habido algún tipo de coordinación y si la hubo, alrededor de qué temáticas o de qué iniciativas. Sí, te la ato con otra que vi por ahí, que es la experiencia de Kumar, ¿no? Así es. Que si querés, empezamos por ahí y voy a la otra. A ver, Dale. la experiencia de Kumar es una experiencia muy, muy interesante, ¿verdad? En realidad, Acumar nace por una iniciativa de Néstor Kirchner y era la necesidad de resolver un problema crónico que tenemos en nuestro espacio territorial, que es la contaminación enorme del riachuelo. Pero no es solamente la contaminación, es mucho más que eso. Después vino un fallo del año 2008, histórico, que posibilitó que histórico porque demandaba a la Nación, a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y a 48 empresas a remediar el impacto ambiental que se había generado a lo largo de casi 200 años de historia. La verdad que la experiencia fue interesante, es interesante, tuvo idas y vueltas. A mí me parece una experiencia a tener en cuenta. Yo creo que hay que pensar una gobernanza territorial, regional. Hubo algunos proyectos, por ahí Walter, otra vez lo hablábamos, con algunos compañeros pensaron, incluso de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad también, algunos proyectos de regionalización. Pero claramente tomo el ejemplo de Acumar porque me parece el más significativo. Lo de Acumar no es un tema ambiental nada más. Lo de Acumar es un tema que aborda distintas variables. Una, salud, por ejemplo. 14 unidades sanitarias. Y una testigo, que se hizo no en la cuenca, se hizo en Florencio Varela, que está muy alejado de la cuenca. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Porque se determinaba que algunos determinantes sanitarios no tenían que ver con la contaminación, sino tenían que ver con la pobreza, ¿no? Entonces, esas cuestiones se pudieron medir a partir de ahí, y a partir de tener información, porque uno de los problemas que tenemos en la Argentina, que carecemos de información, no tenemos sistematizada la información. Acumar posibilitó eso, posibilita eso, y la verdad que es un buen ejercicio para esa cuestión. El otro tema tiene que ver con, nosotros tenemos cosas insólitas. Si ustedes bien van desde Avellaneda, en el sentido este-oeste, hacia Lanús, van a llegar al límite, en Camino General Belgrano, y se van a encontrar que todas las calles son contramanos. Es increíble. Pero no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en una calle que continúe la línea de red. Es increíble esto, pero es así. Vayan a verlo si no me creen. Es increíble. Pero bueno, tiene que ver con esta imposibilidad de pensar. Y lo otro tiene que ver con las normativas. Algo que a mí me preocupó de la ciudad de Buenos Aires fue el cambio del plan urbano ambiental, donde se posibilita la cuestión del desarrollo inmobiliario, más como negocio que como necesidad de vivienda, cuando hay un montón de viviendas que están sin uso en la ciudad. Cuando nosotros hicimos un análisis, esto no lo dije anteriormente, aprovecho para decirlo ahora, hay una demanda aproximadamente en el país de vivienda no menor de 4 millones de viviendas. Esto es más o menos, número más, número menos, según a quien consulte le van a dar un dato más o menos. 4 millones de viviendas. Hay en la ciudad de Buenos Aires casi 400.000 viviendas que estarían en condiciones de, o están subalquiladas o no alquiladas. O sea, hay una cantidad impresionante de viviendas
que no estaban alquiladas. Con lo cual, claramente, y a su vez hay hacinamiento en otros sectores de la ciudad. Y estamos abriendo la posibilidad de levantar propiedad horizontal y expulsar todavía gente a sectores más vulnerables. Que eso es lo que tiene el plan urbano ambiental que aprobó el PRO, que gobierna la ciudad, ¿no? Que creo que alguno de ustedes lo conoce seguramente mucho más que yo. Entonces, claramente hay una dificultad. Creo que tenemos que pensarlo regionalmente. Porque lo que pasó, históricamente, que esos sectores que fueron expulsados se fueron hacia los conurbanos. O sea, están absolutamente vinculados. Y a su vez, después esos flujos migratorios son los que generan también mano de obra en la propia ciudad, haciendo los trabajos que faltan en la propia ciudad. Entonces hay que pensar articulaciones desde ese punto de vista que vinculan al transporte, que vinculan al sistema sanitario, que vinculan al sistema educativo. Claramente hay que pensarlo. Yo creo, y lo digo como peronista, que el Estado hay que planificarlo. También creo en un concepto que creo que algunos lo criticaron a Alberto, pero yo lo comparto. Él dijo, yo no creo en los planes económicos. Porque en realidad lo que quiso decir que cuando tuvimos planes económicos nos fue para el diablo. El peronismo construye los planes. Lo que tiene son principios, tiene valores y tiene objetivos. Y a partir de ahí construye los planes. Entonces nosotros tenemos que tener los criterios generales para ir construyendo esos planes. Eso es lo que proponemos en la investigación que tenemos ahí con los muchachos, con Hugo, con Walter, con Mario. Digamos, tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos construyendo? No tenemos la verdad revelada. Yo siempre doy un ejemplo. Si fuera trotskista, tendría todo escrito lo que habría que hacer y las soluciones de todos los problemas de la humanidad. Si fuera liberal, dejo librado a que el mercado resuelva todos los problemas. Como no soy ninguna de las dos cosas, soy peronista, me tocó esto en la vida, elegí esto en la vida, lo que hago es tratar de construir esto. Y eso implica que las políticas públicas se van construyendo. Y se van construyendo a partir de el análisis fáctico, histórico, y a partir de los objetivos que nos proponemos de cara al futuro. Entonces yo creo que si tenemos que lograr igualdad en ese sentido, también no me desgastaría en perder tiempo en convencer a sectores que nunca los vamos a convencer, sino en aquellos, en ir generando conciencia, ciudadanía, ¿no? Cuando salió el concepto este de ciudadanía, que lo pudimos recuperar después de muchos años durante el anterior gobierno, me parece que eso implica un trabajo muy fuerte, muy potente para que no nos vuelvan a pasar esas mismas cosas, no cometer los mismos errores, ser sectarios, expulsados, sino que tenemos que bancarnos ciertas cosas, ampliar, como yo lo decía la otra vez, la base de sustentación. Pero esto no quiere decir que todos estemos de acuerdo. Esto quiere decir que quienes tengamos mayores responsabilidades, como somos los militantes políticos, tenemos la obligación de conducir y de llevar la dirección de cara a esos objetivos. Después, bueno, vamos a tener que ir viendo cómo eso se lleva a la práctica. Así que yo creo que la experiencia de Kumar es una buena experiencia. Ojalá los compañeros que hoy están a cargo la puedan retomar, porque tuvimos prácticamente 4 años de parálisis absoluta. El gobierno de Macri, a mí me cuesta mucho encontrar cosas positivas. Le digo que he hecho más de una vez un esfuerzo enorme a ver qué cosas podía encontrar como positivas y me cuesta un esfuerzo enorme. Pero en el caso de Acumar, lo que hicieron fue crear muchos cargos gerenciales, sacarse encima algunos trabajadores, y los trabajadores de Acumar son fundamentalmente técnicos y profesionales, y lo que no tuvo ningún impacto por el presupuesto fue en términos contacto el mismo, con una inflación que fue superior o fue casi más del 150%. Me quedo corto, pero fue mucho más, pero que lamentablemente no se vio reflejado en absolutamente nada positivo, ¿no? Alguna que otra obrita menor para dejar contento a algún intendente y nada más. Así que de alguna manera me parece que ojalá se pueda retomar esa idea, y yo estoy seguro que los compañeros que están lo van a poder hacer. Y el otro tema es el de la participación ciudadana. A mí me parece, cuando hablo de base de sustentación, estoy hablando de la participación ciudadana. Y esto no implica que lo obliguemos a todos, que todos tienen que ser militantes, implica que todos se comprometan con los destinos de la patria, con los destinos del barrio, con los destinos de la ciudad. Me parece que ahí tiene que estar un poco nuestra principal energía.
no perder energía en estar peleándose con el propio o el ajeno. Algunos se dedicarán a eso, sino poner la energía en construir una nueva ciudadanía, un nuevo esquema de participación ciudadana que posibilite que algunas cosas se puedan resolver. Y voy a dar un solo ejemplo. Cuando intentaron meter en la Corte Suprema el 2 por 1, todos salimos a las calles y no se discutió más. Todos estuvimos en la Plaza de Mayo, yo creo que todos estuvimos ahí, y yo digo que esa es una batalla ganada, de los derechos humanos, las abuelas, las madres, es una batalla ganada, no se puede volver para atrás, no pudieron volver para atrás. Sin embargo, en otras cuestiones no logramos todavía. Hay como un tema cultural que no pudimos lograr trascender y trascendernos, y creo que ahí está el trabajo, no es solamente las políticas públicas, sino en ese convencimiento, que creo que es estructuralmente cultural, para poder salir de esta locura de deuda que nos meten cada vez que asumen el gobierno, nos dejan el muerto, se van, cuando estamos bien vuelven, nos hacen creer que somos los malos de la película y de vuelta a empezar. La verdad yo no quisiera que pase más eso, y para eso tenemos que trabajar. Dos cuestiones, Jorge, porque la verdad es que has ido respondiendo, en particular en esta última intervención tuya, a varias de las preguntas que están en el chat. A mí me interesa pensar con vos, o que vos pienses con nosotros, para ser más preciso, un aspecto que es polémico y que es complejo de abordar, ¿no? Y que tiene que ver con qué cosa pensamos que puede ser la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Roberto Bonetti, entre otras reflexiones que hace, se pregunta si va a ser solamente una ciudad turística, o se puede pensar en política turística y cultural, ¿no? O si se puede pensar en una ciudad también productiva. Y en este sentido, ¿cómo sería esa ciudad también productiva? Porque su carácter turístico-cultural es inevitable de ser pensado. Pero también trataba de imaginar, y sé que a vos este es un tema que te interesa mucho porque sos un político, pero además sos el rector de una universidad pública, y esa tensión entre el modo en que produce conocimiento la universidad pública en Argentina y la exigencia de la respuesta política, que es siempre contingente, siempre circunstancial, siempre demandante para el ahora y para la acción concreta. ¿Qué papel pensás que ha ido jugando la Universidad Argentina, pero en particular las universidades del conurbano, en esta tensión entre la demanda cada vez más acuciante del territorio y la exigencia de la universidad de pensar más lentamente, más estratégicamente, más produciendo un conocimiento que no siempre y no necesariamente atiende a la coyuntura? Sí, agradezco esa pregunta porque dispara algunas reflexiones que no dije. Yo creo que hay que pensar una matriz productiva distinta, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, creo que en Avellaneda hay que pensar una matriz productiva distinta, claramente. En Avellaneda, para que ustedes tengan idea, el principal empleador hoy es el municipio, cosa que supimos tener el mayor Producto Bruto Industrial. Y hay un desplazamiento hacia determinadas zonas, a veces con la excusa de lo ambiental y a veces por distintas políticas fallidas, me parece, con respecto a cómo contener. Yo creo que claramente lo que hay que invertir son la pirámide, ¿no? Hay que tener muchas más pymes, y hay que trabajar en las cuestiones de cómo debería ser esa matriz productiva. Una vez hablando con Axel Kicillof, él planteaba un tema que a mí me pareció muy interesante, que decía que no hay posibilidad de pensar lo territorial, y yo se lo tomé, no hay posibilidad de pensar lo territorial sin pensar lo productivo. Y no hay posibilidad de pensar lo económico sin pensar también lo productivo. Si me plantean una economía de mercado, pero resulta que los alimentos están en manos de 6 empresas, no existe competencia. Entonces, ¿no? ¿De qué estamos hablando? No hay posibilidad de que eso... Entonces son formadores de precios, y eso es lo que nos pasa. ¿Cómo puede ser que en la Argentina, que hay un absoluto deterioro en la capacidad de compra, no hay demanda, sin embargo los precios suben igual? Aparte de tener una cabeza dolarizada, que es otro problema que tenemos también. Pero claramente tenemos una dificultad ahí que tenemos que resolver.
que en parte es cultural, pero en parte tiene que ver con esta matriz con la cual crecimos, que es una matriz de grandes aglomeraciones y de monopolios, ¿no? Fíjense que Juan Grabois habla de la reforma agraria, casi lo matan cuando habló de la reforma agraria, sin embargo él dijo, hubo muchas reformas agrarias. La conquista del desierto fue una reforma agraria, ¿no? Le sacaron a los pueblos originarios y se les repartieron entre los grandes terratenientes. Eso fue una reforma agraria, ¿no? Discútanlo si quieren, pero es una reforma agraria. Entonces, habrá que pensar algunos esquemas de este sentido. Si uno mira desde un avión la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones, ve también la matriz de origen en eso. En Misiones tuvieron los jesuitas y está como más distribuida los loteos, en cambio está mucho más concentrada la tierra en Corrientes. Y ustedes fíjense cómo votan en Misiones y cómo votan en Corrientes, ¿no? O sea, no hay nada casual, todo tiene que ver con una matriz donde lo histórico prevalece, donde esa matriz cultural también prevalece, y donde nos resulta tan difícil en Corrientes, por eso a veces algunas cuestiones. Yo creo que tenemos que pensar en términos estratégicos, no hay otra manera, y es ideológico esta discusión, es absolutamente ideológica. Yo creo que si tenemos claro lo ideológico, podemos construirlo en política. Y en esto quiero hacer una aclaración. Lo ideológico no lo discutimos con los vecinos y los vecinos. La verdad es que los vecinos no tienen ganas normalmente de discutir. Y nosotros a veces como militante político cometemos esos errores de llevar la discusión al plano ideológico que a los tipos no les importa. Y yo quiero que me resuelva ustedes, a los comuneros les pasa todo el tiempo. Quieren que les resuelva el problema que tienen. Y la verdad, eso tiene que ver con las políticas públicas, aunque tenga una matriz ideológica. La verdad que la ideología la discutimos entre los militantes, la discutimos entre los dirigentes, pero no lo discutimos en otros términos. Tendremos que, sí, condicionar las políticas públicas a partir de esa matriz. Y acá pasa lo mismo con el tema de cómo llevar adelante estas salidas. El tema de las industrias, nosotros estamos haciendo un análisis ahí con dos aspectos que vos tocaste. Uno, las industrias 4.0, no se puede armar circuitos por zona. Yo creo que esto es como que en la ciudad de Buenos Aires, digamos, bueno, no sé si alguno conoce Brasilia. En Brasilia, que está absolutamente todo planificado, todos los comercios están en un mismo lugar. Y no hay calles para estacionar. O sea, la verdad es que la ciudad desde el punto de vista teórico es excelente, desde el punto de vista práctico es horrible. No se puede, es invivible. Entonces ustedes supónganse que decide, no sé, el jefe de gobierno de la ciudad decir, bueno, todos los comercios están en una sola zona. Todo el resto tendría que ir a comprar esa zona, lo cual generaría otros despelotes. Entonces el comercio tiene que estar distribuido, las industrias tienen que estar distribuidas, lo que tiene que estar es zonificadas, de manera tal de ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, de acuerdo a cada zona, de acuerdo a las características que tiene, de acuerdo a cómo creció ese poblado, digamos. No perder la lógica, la matriz cultural, no venir de arriba y pensar que uno la tiene reclara. Cuando digo construir, se construye con las vecinas y los vecinos, con la misma población. No es que uno impone y dice, bueno, a partir de ahora este va a ser no sé, la zona de los zapatos. Ponemos todo zapatería. Y resulta que después uno quiere ir a Liniers a comprar zapatos y se tiene que venir a Montserrat, porque casi todas las zapaterías están ahí. Y bueno, esto es un problema, porque después no se puede estacionar en Montserrat, hay otros despelotes. O sea, no resolvemos los problemas. Tiene que haber una distribución y tiene que haber una cuestión de vista de interacción, de flujo de bienes y servicios que se vaya dando dentro de la propia ciudad y también con el resto de las poblaciones que la rodean. Y vuelvo a insistir, se tiene que pensar en ambos en conjunto. Entonces, ese es un tema. Y la educación va de la mano con eso. Si queremos construir nuevas comunidades y no trabajamos el tema educativo, ahí estamos en un problema. Si pensamos que eso se puede lograr donde cada uno piensa que por el mérito se puede salvar solo, no hay manera. No hay manera, ¿no? O sea, una nueva sociedad implica un trabajo colectivo, pero no como algo abstracto, sino como algo productivo para generar un mejor vivir para todas y todos. Y creo que eso tiene, así como decía antes los derechos humanos, así como hemos recuperado tantas cosas, y todavía falta mucho, pero estamos mucho mejor en cuanto a género, discapacidad, una cantidad de cosas que por suerte se vienen mejorando en este siglo XXI, lo que tenemos que decir también
que no tenemos integración y no tenemos la participación ciudadana que nos permita resolver ese tipo de cuestiones. Así que yo creo que eso es un tema que nosotros tenemos para debatir y para discutir cuando nos vienen a plantear eso. Avellaneda, voy a tomar un ejemplo que conozco mucho. Como decía antes, fue perdiendo empresas, sobre todo pymes. Entonces cayó en el Producto Bruto Industrial y a su vez otros municipios que generaron parques industriales empezaron a captar todo eso. En algunos casos por cuestiones impositivas y en otros casos por otros temas. Escuchaba a alguien de la ONU diciendo, mire, lo de la renta básica universal implicaría una distribución, una especie de IFE generalizado, ¿no? Entre comillas, para hacerlo grosero. Ahora bien, eso implica que todos nos pongamos de acuerdo y que a las empresas, si le queremos cobrar un impuesto a la riqueza, todos se la cobren. Porque si no, lo que va a pasar es que esas industrias, la globalización, se van a ir a un lugar donde no le cobren impuestos. Entonces después nos dicen que están fuera del mundo, porque no cobran impuestos. Y si no cobramos impuestos, no podemos hacer lo otro. Entonces es una vuelta que no termina nunca. Eso me parece que son las políticas globalizadas que se tienen que discutir. Será la ONU, no sé qué será, pero claramente hay que discutirlo en un ámbito internacional donde claramente los ricos tengan que pagar mucho más y que en la medida que cuanto uno más tiene pueda pagar más. Con lo cual hay que cambiar el esquema tributario y creo que se está pensando en eso, donde los mayores tributos tengan que estar por ganancias, por bienes personales y no por el impuesto al consumo, que es una de las cosas que afectan a las clases populares. Y me parece que eso implica poder repensar también esto. Lo mismo con la coparticipación, que es un tema que no me quiero meter porque es largo, pero que claramente también obliga a ver eso. Así que claramente se puede tener una ciudad que exceda lo cultural, que exceda lo turístico, que pueda generar empleo, y es más, puede generar empleo de mucha calidad, puede generar cosas muy interesantes, y a su vez puede generar un empleo combinado con la economía popular, que en la mayoría de los barrios es la que prevalece. Entonces, poder pensar eso en conjunto con los movimientos sociales, con las cooperativas, me parece que es un desafío que tenemos. Jorge, decíamos al principio que el Zoom es un desafío de estos tiempos y que es bastante particular como medio de comunicación y de conversación, pero cuando uno se siente en un Zoom, como en una sobremesa, es que la cosa funcionó, y me parece que es el caso. Yo te adelanto un agradecimiento particular por haber aceptado la invitación. También agradezco a las compañeras, a los compañeros que han participado de esta charla, en particular a Isis Cibes, Fabio Pirone, Lucho Fernández, Carlos Benítez, Roberto Bonetti, y precisamente antes de, bueno, ofrecerte que por favor nos digas una reflexión final, luego quiero que nos regales 2 minutos más porque va a cerrar esta charla de hoy el compañero Roberto Bonetti por la mesa de conducción. Pero ahora queremos escuchar de tu parte una reflexión final. No, ya hablé mucho. Yo la verdad agradecerles a todas, a todos. No. El problema de los Zoom que a veces uno se larga y habla y después se torna denso, ¿no? Así que agradecerles de verdad la invitación, el cariño. Con muchos de ustedes hemos compartido encuentros, abrazos que ahora no se pueden, asados, muy buenos por otra parte. Así que de alguna manera yo creo que vamos a retomar eso cuando podamos y ponernos a disposición, que cuenten con nosotros, con la UNDAD, conmigo en particular, para lo que necesiten, para poder ampliar el debate en los distintos lugares, en los barrios. Hay mucha información, uno a veces en virtud del tiempo trata de sintetizar y a veces quedan cosas en el camino, pero bueno, me parece que la idea fundamental fue expresada y de alguna manera, la verdad, agradecerles y quedar a disposición. Muchas gracias, Jorge. Mientras aprovecho para mandarle un abrazo a Walter Romero, que también está siguiendo la charla, le doy la palabra a Roberto Bonetti por la mesa de conducción de PPT para que cierre la actividad de hoy. Bueno, ¿me escuchan? Perfectamente, Hola. Roberto. Bueno, gracias. Buenas noches para todos los compañeros y compañeras. En principio, un agradecimiento enorme al compañero Jorge Calzoni por la charla interesantísima que dio y la amplitud de conocimientos, ¿no?, que el compañero fue desarrollando a través de toda su charla. La verdad que
Yo quisiera, usando de la buena voluntad del compañero Jorge, comprometerlo en un futuro a que se repita esta charla y centrarla, algo él recién en sus últimas palabras lo dijo, centrarla en la ciudad de Buenos Aires. Y digo por qué. No porque no nos interese el país, evidentemente el país nos interesa y mucho. Nosotros somos una agrupación política que tiene un trabajo territorial en la ciudad de Buenos Aires y que tiene un objetivo fundamental, que es derrotar al neoliberalismo acá en la ciudad de Buenos Aires. Y lo queremos derrotar porque entendemos que este es el bastión fundamental del neoliberalismo y esto perjudica a la nación completa. No hay nada más que ver que de 4 jefes de gobierno electos desde que acá se empezó a elegir jefe de gobierno, uno fue derrocado, que fue el compañero Aníbal Ibarra, uno está en funciones y 2 fueron presidentes. Y con los 2 presidentes que tuvimos, que fueron neoliberales, tuvimos un desastre para la nación. Entonces, esta es la importancia de poder profundizar el trabajo político en esta ciudad de Buenos Aires y en algún momento derrotar al neoliberalismo y recuperar esta ciudad para el movimiento nacional y popular. Y por supuesto que todo lo que evidentemente desarrolla el compañero Calzoni a nosotros nos puede dar elementos realmente importantísimos para este debate político de cómo tiene que ser diseñada una ciudad, de poder derrocar al neoliberalismo y evidentemente, como dije anteriormente, sumar este territorio al movimiento nacional y popular. Así que bueno, simplemente esto, un abrazo a la distancia para el compañero y el agradecimiento enorme porque realmente la charla que ha dado ha sido enriquecedora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos y para todas.